Hola, bienvenidos a 2 o 3 reflexiones en voz alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de 2 de 3. El día de hoy vamos a hablar de la historia que refuerza nuestro liderazgo. Un gran psicólogo, Alejandro Molina, lo definió como la creación de certeza. Y cuando él hablaba de creación de certeza se refería a aprender a crear certeza sobre la capacidad personal y la de otros a través de la reflexión sobre tus éxitos pasados y un fortalecimiento del diálogo interior. Nosotros hablamos un montón con nosotros mismos. Y el episodio de hoy está muy relacionado con eso, con la habilidad que tenemos de reflexionar sobre nuestros éxitos, fracasos, capacidades, áreas de oportunidad y demás. Nosotros, como líderes, debemos encontrar nuestro lugar en el mundo. Y esto es una frase muy importante, a mí me marcó mucho cuando la escuché, porque hay veces que el mundo es muy cruel. Nos dice que no podemos, que no somos suficiente, que no tenemos la capacidad, que ni siquiera deberíamos soñar con alcanzar algunas cosas. Este mundo nos manda esos mensajes de mil maneras. A veces nos lo dicen directamente, a veces nos lo hacen entender. También hay veces que hasta lo bueno puede obstaculizar un poco el crecimiento. Es decir, cuando te dicen que estás sobrecalificado, que te vas a aburrir en X o Y puestos y te lo dan, que tú puedes mucho más que eso, entonces por eso no te van a dar el puesto o la función. Pero aquí lo importante es que no se nos olvide nunca encontrar ese lugar que merecemos en el mundo. Y para encontrarlo primero tenemos que estar convencidos de que lo merecemos. Lo demás casi es una resultante de esto. ¿Cuál era tu visión cuando eras pequeño? ¿Qué querías ser de grande? Y no me refiero a un oficio, a una carrera. Me refiero mucho más a qué tipo de persona querías ser. ¿Lo lograste? ¿Estás ahí? Insisto, el mundo en el que vivimos es cruel. Pero ¿cómo le damos la vuelta? Este mensaje que a veces nos encontramos en el mundo en el que no encontramos lo que queremos ser o un medio para hacer lo que queremos hacer, no debe romperte, debe retarte. Hoy yo te invito, quizá en uno de los episodios más motivadores que puedo tener, a que cada vez que el mundo te diga que no es ahí o que no eres tú, te encargues de demostrar lo contrario. Rétate, demuéstrale al mundo que aunque te diga que no, lo vas a lograr por sobre todas las cosas porque es tu ambición personal. ¿Qué es lo que le aportas a este mundo? ¿Y estás dispuesto a pagar el precio para poder aportarle al mundo? Obviamente, esto nos lleva a tener una atracción pues bastante fuerte por historias de rechazo y posterior éxito. ¿No te pasa que de repente conoces la historia de un deportista, un personaje famoso, que tuvo muchas dificultades, las tuvo que superar, pero hoy tiene mucho éxito? El éxito siempre nos parece sexy, atractivo, pero cuando viene de un entorno que no colaboraba, que no facilitaba llegar, lo es todavía más. Normalmente admiramos muchísimo a esas personas, son un ejemplo. ¿Por qué? Porque nos enseñan que todo es posible, y eso es mágico, eso enamora. Porque rompen nuestros paradigmas, porque nos enseñan que no hay límites, porque si estas personas llegaron y lo tenían tan difícil, ¿tú qué estás haciendo para llegar si tienes miles de escenarios mucho más factibles, que te ayudan mucho más para llegar? Es muy importante en todo esto encontrar tu chispa, porque eso te va a dar un lugar en el mundo. Y cuando hablo de encontrar la chispa, sí, me refiero a la película de Pixar de Soul, donde decía básicamente el mensaje principal y central de la película es ese, ¿no? Que hay que encontrar la chispa, hay que encontrar lo que nos apasiona, lo que nos mueve, lo que queremos hacer, lo que verdaderamente nos engancha, nos hace levantarnos toda la mañana y le da sentido a nuestras vidas.
Pero también es muy importante ser capaces de inspirar a otros a encontrar esa chispa. ¿Cuál es tu superpoder? Y ayudar a otros a encontrar su superpoder. Ahora, en términos de liderazgo, nuestra historia nos marca definitivamente. Tenemos muchos roles como líderes. A veces tenemos un rol de líder en la familia, uno muy diferente en el trabajo, entre amigos, en sociedad, en el fraccionamiento donde vives. Y lo importante no es ser el líder en todos. La verdad es que hay muchos donde vale la pena ser seguidor y ser un buen seguidor y apoyar al líder. Tú defines eso. Yo siempre he dicho que de repente cuando estaba en las organizaciones que lideraba, oye, pues la verdad es que lo que menos quería hacer era ser el líder en la comunidad. O sea, si alguien me decía, ponte para presidente de la sociedad de colonos, era lo último que quería hacer porque no quería otro cargo donde tuviera que estar tomando las decisiones. Pero sí podía ser un buen seguidor que apoyara a un buen líder. Pertenecemos a muchos grupos. ¿A qué grupos perteneces tú? ¿Y qué rol juegas en cada grupo? Es súper importante que lo identifiques. Puede ser que encuentres ciertos patrones, ¿no? Patrones donde quizá a veces el número de personas influye en tu decisión de pertenecer o no a un grupo, su background socioeconómico. Habrá grupos donde te sientas mucho más a gusto que en otros y hay que entender el por qué. También habrá grupos en los que te sientas totalmente fuera de lugar. ¿No te ha pasado que llegas a una reunión de estos grupos y de repente dices, ¿qué hago aquí? Bueno, hay que entender el por qué, porque seguramente hay algo ahí que puede ser un reflejo de cómo te comportas en otros grupos dentro de tu vida. Y esto tiene que ver con un nivel de autoconciencia superior, porque debemos entender cómo impacta la historia de mi vida en mi potencial como líder. Es decir, cuando hablo de historia de vida me refiero desde que eras niño. ¿Cómo te educaron tus papás? ¿Había disciplina? ¿No la había? ¿Había cariño o no lo había? ¿Había presencia o había ausencia de personas queridas? Todo eso nos impacta después cuando somos grandes. Y obviamente nos impacta también en el rol de líderes. También es muy importante muchas veces que esas personas que son nuestros mentores, nuestros modelos a seguir, nosotros entendamos y conozcamos cuál es su historia de vida. Porque muchas veces nos quedamos con la superficie, con lo que es obvio, con lo que podemos ver. Pero no entendemos que a lo mejor pasaron por situaciones muy parecidas a las que estamos enfrentando nosotros mismos para llegar a donde están. Y siempre podemos aprender de alguien que ya recorrió el camino, que tiene empatía con lo que estamos viviendo. Entonces por eso es muy importante conocer las historias de vida propias y de la gente que nos rodea y sobre todo a quienes seguimos y admiramos. Porque al final, como seres humanos, tenemos la capacidad de dar un enfoque positivo, de tener una experiencia transformacional, capacidad de aprender del error. Es decir, todas estas veces que perdiste, fracasaste, no te salieron las cosas como esperabas, está en ti darle un enfoque positivo. Aprender del error, entender y analizar por qué no salieron las cosas, qué faltó, qué hubieras hecho diferente. Pero sobre todo, creo que lo más importante es la experiencia transformacional. Cómo te transformas a partir de eso. Cómo creciste, cómo decíamos en otro episodio de estos podcasts, cómo rebotaste. Qué tan lejos, qué tan rápido y qué tan fuerte rebotaste de esa caída. Y como les decía al principio de esta grabación, hay un término que acuñó Alejandro Molina, un psicólogo que trabaja con equipos de fútbol y da conferencias. Yo tuve la oportunidad de atender a una de sus conferencias muy buena, que era creación de certeza. Y esta creación de certeza tiene que ver con afirmar a la gente. Primero afirmarnos a nosotros mismos. Entender que tenemos una historia que nos trajo a ser lo que somos, pero que no nos define ni nos limita, porque siempre podremos tener y recurrir a la experiencia transformacional, a crecer, a evolucionar. En esta metodología de la creación de certeza se busca recrear constantemente los eventos y las interacciones personales importantes para encontrar nuestro lugar en el mundo. En otras palabras, cada vez que ganaste, que tuviste un triunfo, que lograste un objetivo, recuerda lo que te llevó a eso. Pero también recuerda lo que se sintió, la felicidad que sentiste, este gozo de haber logrado, después de un gran esfuerzo, algo.
Y eso es muy importante porque en los momentos difíciles debes acordarte de esos momentos buenos. Debes tener este diálogo interior que te permita decir, sí, hoy perdí, pero soy un ganador porque he ganado antes, porque voy a ganar después. Se vale perder. En la vida pasa muchísimo. Y lo que más importa es que aprendamos de eso. Pero también importa mucho que estemos seguros de lo que somos y de lo que tenemos, como habilidades, herramientas y capacidades de liderazgo. Digo esto porque muchas veces perdemos o nos va mal y empezamos a dudar de nosotros mismos. ¿Será que de verdad estoy en el puesto indicado? ¿Será que de verdad tengo las capacidades para liderar este equipo? ¿Será que de verdad puedo sacar adelante este negocio o este proyecto? La respuesta está en ti. Nadie te lo va a venir a decir. Tú tienes que encontrar la respuesta positiva a partir de tu historial, a partir de todos estos eventos que te deben haber reafirmado. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes de afirmación y una debe ser tú mismo. Tú debes tener este diálogo interior ganador que te recuerde quién eres, tus capacidades y de lo que eres capaz. Que te recuerde con el trabajo duro y con mucho esfuerzo se logran las cosas. Porque también hay otras fuentes de afirmación externas. Hay muchas veces que el mundo te dice que las cosas van bien. Ojo, porque estas fuentes de afirmación también se vuelven muchas veces fuentes de desafirmación. ¿No te ha sucedido que de repente escuchas un rumor de alguien que dice que tú parece que no eres tan bueno en lo que haces? Y más allá de que tú pienses que eres muy bueno en lo que haces, siempre te va a dar esta cosquillita, esta duda, esta semillita de ¿será cierto? ¿Estaré fallando en algo? La verdad es que creemos mucho más lo que vemos negativo o oímos negativo que lo que nos dicen positivo. Lo que nos dicen positivo cuando nos dicen has realizado un gran trabajo, a veces tendemos a la humildad y decimos, no era para tanto, lo pude haber hecho mejor, muchas gracias. Pero lo que nos toca es poner esto, grabarlo, realmente tenerlo muy presente todo el tiempo y estar muy conscientes para traerlo de regreso en esos momentos difíciles donde emerge cierta duda. Hay que tener hábitos mentales de éxito. Hay que enfocar todo en positivo. Aquí aplica mucho, como le digo muchas veces a mi hijo, nunca digas que no puedes. Nunca digas que es muy difícil o imposible, o que está difícil, o que duele, o que no sabes si vas a lograrlo. No, todo lo contrario. Tienes que afirmarte constantemente en el sí puedo, soy capaz, ya lo he hecho, lo voy a lograr. Va a estar difícil, pero lo voy a lograr. Son hábitos mentales de éxito. ¿Qué piensas todas las mañanas cuando te levantas y tienes un reto enfrente? ¿Piensas el por qué deberías quedarte en la cama y mejor no enfrentarlo? ¿O piensas en todas las cosas que vas a hacer para que tu día sea un gran día? Esos son hábitos mentales de éxito. Pensar en lo positivo, pensar en cómo hacer las cosas, pensar en que las cosas van a salir bien. Y después ejecutarlo, obviamente, porque no sirve de nada pensarlo nada más. También hay que valorar los logros. A veces tenemos una sucesión de logros importantes y los pasamos por alto. Aguas, es muy importante celebrarlo. Es importante celebrarlo con los equipos porque reafirmas a tu equipo, confirmas que lo que están haciendo está bien, pero también te estás reafirmando al mismo tiempo a ti como líder de ese equipo. Y aquí no vamos a entrar en partir de quién es el crédito y hay que dárselos a los otros, efectivamente, pero mentalmente es un diálogo que te ayuda mucho el reconocimiento. Porque normalmente cuando alguien dentro de tu equipo, dentro de tu organización hace las cosas bien, inconscientemente sabes que tuviste algo que ver y te estás reafirmando constantemente. Hay que capitalizar las victorias. Las victorias a veces llegan en momentos muy feos, jodidos. Y entonces estos pequeños logros, estos pequeños pasos hacia adelante, hay que celebrarlos en grande. Hay que mandarle el mensaje a la gente de que sí se puede, de que es posible, de que el esfuerzo entrega resultados, de que tenemos la capacidad, tenemos el compromiso y la pasión para lograrlo. Y eso es lo que yo llamo la capitalización de victorias. De cada victoria tienes que obtener algo. Puede ser la oportunidad de reconocer a alguien, puede ser la oportunidad de levantarle el ánimo a alguien que no lo traía muy bien puesto,
puede ser la oportunidad de exhibir y darle un escaparate a la gente que desarrolló el proyecto y que fue exitosa ante el equipo ejecutivo de toda la organización donde trabajas. Es decir, encárgate de tener muy claro mentalmente que estás capitalizando las victorias. Y obviamente tienes que ser un estimulador de todos estos temas, de las fuentes de afirmación, de los hábitos mentales de éxito, de valorar los logros y capitalizar las victorias. Tienes que hacer que toda la organización te siga y lo haga contigo. Porque si generas esta afirmación, si creas esta certeza en las capacidades de las personas y de tu equipo y de ti mismo, ganas que puedes identificar patrones de pensamiento que disminuyen el potencial interior. Es decir, si tu diálogo todos los días, poco a poco, empieza a ser cada vez más positivo, en el momento en que llega algo que bloquea o que no es positivo, lo identificas mucho más rápido. Porque ya no es lo común, ya no es frecuente tener este tipo de pensamientos, saltan mucho más rápido y es posible identificar ciertos paradigmas o ciertas creencias limitantes de tal manera que se pueden enfrentar y darles la vuelta. También nos ayudan a incrementar la fortaleza interior frente a la adversidad. Lo que te decía antes, si estás en momentos difíciles, pero eres capaz de tener este diálogo constante interior positivo, acordarte de los logros, capitalizar victorias, valorar capacidades, va a ser mucho más sencillo hacerle frente a la adversidad. Y obviamente este también es un músculo, porque se genera un hábito mental que facilita la determinación y la tenacidad mental. Cuando hablo de tenacidad mental, es esta tenacidad que te da el hecho de estar constantemente teniendo el diálogo positivo interior. Es esta tenacidad, dureza, que te permite, incluso cuando el panorama se ve muy negro, pensar en que después de la tormenta siempre viene la calma, en que atrás de esas nubes grises está un cielo azul, en que a pesar del reto saldrás adelante fortalecido y habrás crecido. Y obviamente nos toca también, en términos de liderazgo, ejercer un liderazgo que fortalezca la afirmación de los colaboradores. Si tú ves que las cosas no salen y entonces vas y les dicen son una bola de tontos, eso es lo que van a hacer. Pero si generas certeza y sales y dices las cosas no salieron, pero vamos a trabajar porque confío en que este equipo es capaz, porque hemos tenido éxitos antes, porque hemos logrado cosas importantes, estás apelando a ese diálogo interior del grupo y estás apelando a que crean en sus capacidades incluso ante la adversidad. Y esa comparación entre esos dos momentos, muchas veces significa el mundo para todos. Obviamente, quizá a ti no te afirmaron de chiquito, o a muchas personas no lo hacían. Quizá no estaba tan desarrollado este tema cuando nosotros éramos niños. Nos toca entonces con nuestros pequeños también hacer este proceso de afirmación en sus capacidades. Decirles que no hay nada que no puedan hacer si perseveran, que hay que intentar muchísimo. Yo hablo mucho con mi hijo de la regla de las 10,000 horas para volverte un experto en lo que haces. Es decir, entrena, practica e inténtalo por lo menos 10,000 horas y verás que sí se puede. Pero también hablo mucho de las capacidades. Hablo de las capacidades con mi equipo, de lo que son capaces de hacer, de lo geniales que son cada quien en sus funciones, cada quien desarrollando y obviamente como un todo, lo geniales que somos dirigiendo una organización. ¿Cuál ha sido tu experiencia transformacional? ¿Qué fue lo que te marcó para ser el líder que eres el día de hoy? ¿Qué te hizo más fuerte? También, ¿qué te pegó y qué estuvo feo o difícil, pero fuiste capaz de sacarlo adelante? ¿Aprendiste de tus momentos difíciles? ¿Verdaderamente valieron la pena? ¿Verdaderamente fuiste capaz de aprender, de crecer, de rebotar y salir fortalecido de la situación? Yo espero que sí. Pero antes que nada, haz la reflexión. Es muy importante generar círculos virtuosos dentro de tus equipos donde haya este diálogo, donde se reconozcan las capacidades, se celebren las victorias y sobre todo se refuerce la creación de certeza. Esta creación de certeza que no es otra cosa que afirmarnos que tenemos todas las capacidades, que tenemos un gran equipo, que somos grandes líderes. Empieza por uno, pero
sigue con tu equipo, porque al final somos responsables como líderes del impacto que podemos tener en otros. Entonces recuerda muy bien, genera certeza, afirma las capacidades de liderazgo de tu equipo y las tuyas propias, porque se necesita en los tiempos difíciles, porque si no, el diálogo negativo interior te va a ahogar. Por el contrario, si afirmas, si generas certeza, incluso en los momentos más difíciles, estarás convencido de tus capacidades y estarás enfocado en utilizarlas para salir adelante y ser exitoso. Esa es la diferencia, nada más y nada menos. Espero que tengas un gran día. Yo te espero aquí en el siguiente episodio de 2 de 3.